La estructura dramática es la forma en la que se organizan los elementos o piezas que nos permiten construir una improvisación o una obra de teatro. Funcionan como soporte, como red, como sostén. Y de este modo relacionamos al sujeto, al personaje, ¿no?, en un entorno. A través del texto, el personaje va realizando determinadas acciones dramáticas para poder así resolver el conflicto. Uno de estos elementos que mencionábamos antes es el texto. El texto dramático es el texto de la obra teatral. Su principal finalidad es ser representado por actores frente a un público. También se lo conoce como guión y puede surgir como fuente del trabajo del dramaturgo o de los actores. Y las partes del texto dramático son las didascalias y los diálogos. El texto dramático tiene la particularidad que puede ser conservado a lo largo del tiempo porque está escrito. Al leer un guión, los lectores debemos imaginar las situaciones y los actores representarlas. Otro de los elementos es el sujeto dramático. Es el producto creado por el artista, los protagonistas de la historia, los seres que toman vida en el cuerpo del actor. Se los denomina tradicionalmente como personajes. Y hay que tener en cuenta que los espectadores distinguimos entre dos sujetos: el sujeto real, es decir, la persona, el actor, y el sujeto dramático o ficcional, que es el personaje. Otro de los elementos de la estructura dramática es el entorno. Llamamos así al ambiente que propone la obra de teatro, que rodea a la acción dramática o al sujeto, y el entorno está compuesto por el lugar donde transcurre la acción y las circunstancias en las que transcurre la acción. Un buen ejemplo sería un bosque, una noche de lluvia hace muchos años. Debemos tener en cuenta que el entorno siempre condiciona las acciones que realizan los personajes, ya que hay entornos favorables y entornos desfavorables para poder lograr los objetivos. Otro de los elementos de la estructura dramática es la acción. Las acciones dramáticas son las relaciones o las interacciones entre personajes o personajes y objetos. Las actividades que realizan los personajes en una improvisación o en una obra cuando quieren conseguir algo. Una acción dramática siempre es transformadora. Es decir, que cuando un personaje lleva adelante esta acción, algo de la situación cambia. La acción dramática se construye con la expresión verbal, gestual y los movimientos. El último elemento del que vamos a hablar es el conflicto. Es un elemento central de toda improvisación u obra porque es quien hace avanzar la acción y pone en movimiento la historia que estamos representando. El conflicto es un problema que surge a partir del choque de dos fuerzas o de intereses antagónicos. Forma parte de la estructura dramática y existen distintas formas en las que se puede presentar un conflicto. Es el conflicto interior, es decir, el conflicto con uno mismo, el conflicto exterior con otros personajes o el conflicto exterior con el entorno. Espero que se haya entendido. Recuerden, texto, entorno, sujeto, acción, conflicto, estructura dramática. Vuelvan pronto, 1000 besitos, fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie?